Bueno, esta palabra vino cuando, después de meditar en un mensaje del pastor que predicó la última vez, que qué importante es indagar nuevamente, ver lo que Dios está hablando en la casa. Y, y uno de los puntos que hablaba el pastor era que había un Pedro que, a pesar de lo que había vivido con Jesús, había recibido un montón de cosas, había visto un montón de cosas, se le había revelado quién era Jesús, porque podemos ver ¿quién dice la gente que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y ahí le dio un propósito, le dio un nuevo nombre, y esto quiero que prestemos atención porque va a tener que ver un poco con la prédica, porque cuando Jesús le puso un nuevo nombre a Pedro, ¿Pedro cómo se llamaba? ¿Hay cuántos saben cómo se llamaba? Simón. Su nombre natural era Simón, pero cuando él recibió esa revelación y Jesús le dio el propósito de su vida, le cambió el nombre. Y tenía otro nombre que era Pedro, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero este Pedro, nos contaba el pastor que, y la Biblia nos enseña, nos muestra de que este Pedro negó a Jesús por tenerle miedo a una criada, a una sirvienta, a alguien que en ese momento, en ese tiempo no tenía ni una jerarquía, ni era poderosa, ni nada, pero tuvo miedo, tuvo temor, miedo a, qué sé yo, a pasar vergüenza, a ser expuesto, a ser maltratado, y tomó la decisión de negar a Jesús. Tuvo temor ante una simple muchacha, pero dice que tiempo después, las mayores autoridades de ese tiempo lo enfrentaban, lo apuraban, lo querían hacer callar, lo castigaban, y él le hacía frente y no tenía miedo y le decía, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A usted o a Dios? A ustedes hagan lo que quieran. Dice que estaba contento de haber sufrido o recibido latigazos a causa de Jesús. Y el pastor nos mostraba que hubo dos eventos que hicieron que ese Pedro se transformara, se convirtiera de ese Pedro temeroso a un Pedro que no tenía miedo a nada. Y él nos mostraba que era el encuentro que había tenido con Jesús y el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés. Entonces, cuando yo pensaba en esto, decía, ¿por qué Dios eligió primero tener un encuentro con Pedro, sanar a Pedro, limpiar a Pedro y después llenarlo del Espíritu Santo? Porque mi razonamiento decía, es más fácil que Dios venga, te llene del Espíritu Santo y te va a ser fácil poder sanar, resolver, limpiar. Y Dios me llevaba a pensar, o mientras estaba en la camioneta del auto, medio raro que son, en la camioneta del trabajo, y quiero ir medio rápido, pero bueno, si voy rápido me dice. Iba en la camioneta del trabajo y iba pensando todas estas cosas y se me venía de lo que Juan el Bautista había dicho, que dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Había un orden de cómo hacer las cosas. Primero estaba Pedro, estaba Juan, que lo iba a bautizar en agua.
iba a ser bautizado en lo natural, en su alma, y después iba a venir a Jesús, que iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y hubo una frase que dijo el pastor en la prédica que me impactó, que muchas veces tomamos malas decisiones por ser guiados por el alma. A veces cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, cometemos equivocaciones. Y fue lo que le pasó a Pedro. Había algo con lo que Pedro luchaba, que eran sus emociones, era una persona impulsiva. Y mientras estaba preparando este mensaje, se me venía a memoria una situación que pasó más adelante, que está en el libro de Gálatas 2:14, que el apóstol Pablo toma la decisión de corregir a Pedro por una actitud que tenía, por algo que había hecho. Dice, por cuanto vi que no andaban realmente conforme a la verdad del Evangelio, le dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué le obligas a los gentiles a judaizar? Lo que Pablo le decía es que, ¿por qué a veces decís una cosa y a veces con otros decís otra cosa? Mostrás una cosa y a otros le mostrás otra. O a veces decís una cosa y con tus hechos haces otra. Y no tiene que no hay mucha diferencia en lo que le pasó con esa mujer. Tuvo miedo a quedar expuesto, a quedar rechazado, a lo mejor a no tener la aprobación de la gente. Porque cuando nos dejamos guiar por el alma, nuestros sentimientos, nos pide aprobación, nos pide aplauso, nos pide halagos, nos pide afecto. Entonces a veces nos empezamos a guiar por lo que nos guía el alma y cometemos errores por buscar la aprobación de la gente, por buscar la aprobación de las personas, para recibir un aplauso, para recibir un halago, una palabra de aliento o algo que sacie la sed de nuestra alma. Entonces, a este Pedro se dejó guiar por sus emociones y terminó negando a Jesús. Y era con algo que luchaba seguramente constantemente, porque lo podemos ver que más adelante volvió a fallar prácticamente en algo muy parecido. Era algo con lo que luchaba este Pedro. Pero como cada uno de nosotros luchamos, y Dios con esta palabra me hablaba a mí en el sentido de este Pedro, a pesar de haber hecho lo que hizo, ser el gran apóstol, después volvió a equivocarse. Y esto Dios me hablaba a mí, porque yo estaba en la camioneta con un sentimiento extraño que decía, sé lo que tengo que hacer, pero como que no puedo. Sé. Por ejemplo, el miércoles cuando estábamos acá, que la pastora dijo que anotáramos en un papel qué era lo que nos cargaba, realmente a mí lo que me cargaba era decir, y lo anoté, y dije, no poder servirle a Dios como creo que Él se lo merece. No sé si es mucho o es poco lo que hago para Dios, pero sé que Dios se merece más de mí. O al menos eso yo creo y eso yo siento. Y eso era una carga que tenía. Y por eso le digo de que Dios me habló con esta palabra, porque a pesar de que por ahí podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos volver a fallar en las mismas cosas y querer saciar lo que nuestra alma quiere, nuestros sentimientos quiere, que fue lo que le pasó a Pedro. Vamos a ver un poquito la situación de Pedro, porque
primero Dios tuvo que limpiarlo. Era necesario que primero Dios limpiara a ese Simón, que Dios lo sanara, que Dios, y esta es la palabra clave, lo vaciara. ¿De qué tenía que vaciarlo? Este Pedro, a diferencia de los otros, ¿por qué se habla tanto de este Pedro y quedó como muy expuesto al negar a Jesús? Porque anteriormente, cuando Jesús hablaba de todo lo que iba a pasar, Pedro le decía, esto lo podemos ver en Mateo 26, 33, 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? Jesús dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó cuando, antes de que cantara el gallo? Lo negó. No solamente eso, en Mateo 26, 58 decía, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Este Pedro que decía, yo voy a morir, ¿cómo iba a morir? Con vos, ahí, codo a codo. Yo te voy a entregar mi vida, yo voy a estar ahí, voy a pelear con vos y voy a entregar todo. ¿Cómo lo estaba siguiendo a Jesús? ¿Cómo lo estaba siguiendo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que seguíamos a Jesús de lejos? Después de haberle prometido tantas cosas, después de haber dicho, no, yo te voy a entregar mi vida, después de haberle dicho lo agradecido que estamos por lo que Dios hizo en mi vida, lo seguimos de lejos. Y esta misión última de Army para mí fue muy especial porque fue después de que Dios me ministraba con esta palabra. Y la verdad que pude vaciarme de todo lo que me cargaba, de todo lo que me llevaba por ahí tu alma a buscar para saciar. Como te decía, tu alma lo que te pide es eso, es aplauso, es halago, es aprobación. Y eso fue lo que quiso hacer en un momento Pedro, después de todo lo que había pasado. Jesús había muerto. Y dice que este Pedro, estando ahí, dijo en Juan 21:3, Simón Pedro le dijo, yo me voy a pescar. Ellos dijeron, vamos también contigo. La mayoría sabemos que Pedro era un pescador, seguramente un buen pescador del tiempo, de ese tiempo. Él sabía cómo hacer esas cosas, sabía cómo pescar, sabía un montón de cosas. Y en eso él se sentía bien, se sentía aprobado, se sentía a lo mejor completo porque era lo que sabía hacer, lo que había hecho toda la vida. Entonces, nosotros a veces, por ser guiados por nuestra alma, empezamos a hacer cosas por las cuales no fuimos llamados. Porque Pedro era un pescador y Dios le dijo, ya no vas a pescar más peces, sino que vas a ser un pescador de almas, un pescador de hombres. Pero él se sentía cómodo pescando peces. Ahí era donde todos le decían, qué bueno que es pescando, qué bueno que es haciendo esto, qué bueno es haciendo lo otro. Y a veces nos escondemos en cosas que sabemos hacer, en cosas que nos gustan, en cosas que nos dan satisfacción, en cosas que nos dan aprobación de la gente, porque lo haces bien, quizás tu trabajo, quizás tu familia, hacer esto, lo otro. Y te sentís bien a lo mejor haciendo algo, viéndote una maratón de una serie, yendo los sábados a jugar al fútbol ahí, defendiendo la camiseta, dando tu vida por el equipo, las madres cuidando a sus hijos,
soy una madraza. No, yo me la juego por mi equipo. Yo soy el mejor en mi trabajo. Y recibimos aceptación. Pero no es lo que Dios nos había mandado a hacer. Por eso me gustó esa frase que el pastor decía, de que tenemos que tener cuidado por qué somos guiados. Debemos ser guiados por el Espíritu. Pero si nuestra alma está rota, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra naturaleza está lastimada y está cargada con muchas cosas, por más que Dios envíe su Espíritu Santo, hay cosas que impiden que seamos llenos como debemos ser llenos, porque tenemos muchas cosas. Este Pedro seguramente dentro suyo tenía condenación por volver a hacer lo mismo que hacía antes, culpa por las promesas incumplidas, falta de perdón hacia sí mismo. A lo mejor se sentía inmerecedor. Entonces, Dios necesitaba tratarlo de una manera especial, ministrarlo de una manera especial para poder bautizarlo con el Espíritu Santo y fuego. Era necesario que primero se bautizara por agua, porque es tremendo, porque cuando Jesús le ministra a Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón, ¿me amas más que esto? Simón. Jesús le hablaba a la persona natural, porque necesitaba sanar su alma. Porque si estamos cargados con condenación, con culpa, con rencores, con odio, con broncas, con enojos, con frustraciones, lo que puede llenarnos es muy me van a entender alguna. Cobras y decís, este mes hice tantas horas, hice esto, a lo otro, voy a cobrar una linda moneda. Pero cobras esa plata y automáticamente se empieza a ir. Y lo que te sobra para gastar o para ahorrar es muy poco a veces, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Pero te va a cortar. Pero ¿saben por qué? Porque tenemos muchos gastos fijos. Entonces a veces queremos llenarnos de Dios, pero estamos cargados de muchas otras cosas. Entonces, lo poquito que nos queda para gastar, quizás para dar o para lo que sea, es muy poco y se acaba rápido. Por eso era necesario que Jesús sanara a Pedro de una manera especial. Él lo necesitó de esa forma. A otros discípulos lo trató de otra forma. Había un Tomás que decía, si yo no veo, no creo. Si yo no toco su herida, yo no creo. ¿Y Jesús qué hizo? Dejó que tocara sus heridas. Porque Jesús nos conoce y sabe lo que realmente necesitamos para ser sanados. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo te pidió para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. No le dijo, yo he orado al Padre para que no caigas, para que no fallas, para que no falles, sino que para que tu fe no falte. Y una vez que te levantes, puedas restaurar y reanimar y levantar a tus hermanos. Jesús sabía lo que iba a pasar y sabía lo que Pedro necesitaba. Y sabía cómo Pedro se movía y cómo Dios tenía que sanarlo. Entonces, fue necesario esa sanidad. Fue necesario esa liberación, ese ser vaciado de todas esas cosas que iba acumulando. Que es algo con lo que quizás todos podemos estar luchando y fallamos. Y a lo mejor fuimos llenos del Espíritu Santo y venimos a la reunión y nos llenamos de la presencia de Dios, nos vamos gozosos, pero salimos y eso nos dura poco. Porque es necesario
ese bautismo en agua, esa limpieza que Dios haga en nuestra vida constantemente. Constantemente. Para poder ser llenos en plenitud. Pero también a veces nos conformamos con estar un poquito mejor. Y hoy leía, o ayer leía una parte en Hechos 19, 4, 6, que dice, llegó Pablo a una ciudad y le dice, ¿ustedes fueron bautizados? Y la gente le decía, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. No debemos conformarnos con que Dios nos haga sentir mejor, ser limpiados, ser vaciados. No nos conformemos con el bautismo de Juan el Bautista, sino que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero es necesario vaciarnos de toda culpa, de toda condenación, de todo pensamiento de rechazo, de frustraciones. Y hoy quiero invitar a los músicos y que podamos juntos ponernos a cuenta con Dios. Y que no importa si ya fuiste a un encuentro, no importa si conoces al Señor hace muchos años. Lo que realmente importa es que hay un Pentecostés esperando para bautizarnos. Ahí están esas 8.000 personas que Pedro les predicó después de ser lleno, de ser limpiado, de ser vaciado de toda carnalidad, de toda secuela del pasado y lleno del Espíritu Santo. Hay un montón de enfermos esperando pasar, que pases y con tu sombra le traiga sanidad. Quiero animarte a que te pongas de pie. Que puedas cerrar tus ojos y poner tu mano en tu corazón. Y hoy Jesús te dice, Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que a todos estos? Había muchas bendiciones. Porque tuvo una pesca tremenda, Pedro. Y Jesús le decía, ¿me amas más que esas bendiciones? Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Hoy Dios quiere sanar. Hoy Dios quiere quitar de nuestra vida
esa falta de autoperdón por haber fallado al Señor, por haberle hecho promesas que no estuvimos ni cerca de cumplirlas. Hoy Dios quiere sanarnos de ese sentimiento de culpa por haber estado siguiendo a Jesús de lejos. Porque ahí está ese Pentecostés esperando por cada uno de nosotros. Ese acontecimiento que va a marcar tu vida para siempre y nunca más vas a volver a ser el mismo. Pero siguiendo a Jesús de lejos no vamos a poder. Siendo guiados por nuestras emociones, por nuestra alma. Buscando la aprobación de la gente. Buscando ser aceptado y que la gente me mire. Y que la gente me diga qué bien que haces tu trabajo. No vamos a poder recibir ese Pentecostés que tanto estamos clamando, que tanto estamos buscando. Y yo creo que Dios no lo termina de enviar porque no estamos preparados. Y primeramente Dios me hablaba a mí. Y tuve que vaciarme de toda humanidad. De todo resto que podía haber. De victorias pasadas. De conquistas anteriores, de querer ser aprobado, de tener miedo de ser expuesto, de ser rechazado. Yo quiero vivir ese Pentecostés. Yo quiero vivir ese Pentecostés. Y poder cumplir esa asignación por la cual fui llamado. Que no era seguir a Jesús de lejos, como lo venía haciendo. Que no es negar a Jesús con mi forma de vivir, con mi forma de actuar. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero así no puedo seguir. Señor, tú sabes que te amo. Pero esta condenación, esta culpa, esta tristeza, me lleva a volver atrás. Y me aleja cada vez más del llamado que tú tienes sobre mi vida. Despojate, despojate, despojate. De todo lo que te llevó a ser guiado por tu alma, por tus sentimientos. Porque abandonaste. Y el pastor hablaba y decía qué pasaba con esa gente que hacía esto, que hacía lo otro. Y a lo mejor porque no sintieron la aprobación. Porque veían que las cosas a su alrededor no iban como ellos pensaban. Y me pasó. Y a mí me pasó. De no ver los resultados que yo esperaba.
Me volví a pescar peces. Dejé de hacer lo que Dios me había llamado. Y empecé a hacer lo que yo hacía bien. Dios, líbranos. Dios, líbranos de ser guiados por el alma. Queremos ser guiados por el Espíritu. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Hay un altar abierto para todos aquellos que queremos ser llenos. Pero no vengas si primero no dejaste que Dios limpie y te vacíe de toda humanidad, de todo lo que te está frenando, de todo lo que te está llevando a retroceder, a seguir a Jesús de lejos. Piedad, Dios, piedad, piedad, Dios, piedad. Porque aún sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hice. Piedad, Señor. Porque aún sabiendo lo que era bueno, no lo hice. Y me fue contado por pecado. Y me fue alejando de ti. Y me fue alejando de tu propósito. Y empecé a mirarte de lejos. Aunque venía todos los domingos. Aunque venía a limpiar. Aunque venía a hacer esto, hacía hacer lo otro. Mi corazón te seguía de lejos. Perdón, Señor, y te pido piedad y misericordia. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Límpiame, vacíame, Señor, de toda condenación, de toda culpa. Porque quiero ser lleno. Hoy yo quiero recibir la promesa. Pero no quiero ser ese odre viejo que cuando le echan vino nuevo se echa a perder el odre y se echa a perder el vino, Señor. Ya basta, Señor, ya no quiero. Ya no quiero que cada vez que deposites un vino, que deposites tu presencia en mi vida, yo me termine rompiendo. Odres nuevos, Señor. Hazme un odre nuevo, Dios. Un odre nuevo para poder retener lo hermoso que tú tienes, Señor. Porque yo lo he visto, yo lo he sentido, yo sé lo que tú puedes hacer. Yo sé lo que tú puedes hacer, Señor. No hay nada que se sienta mejor. Y eso es lo que quiero, pero no por momentos. Quiero ser un odre que pueda retener ese vino. Y que ese vino pueda alimentar a muchos. Rómpeme si es necesario.